Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Celebramos con gran alegría este segundo domingo de este tiempo ordinario. Las lecturas que hemos escuchado en el día de hoy tienen un corte vocacional. Muchas de ellas son utilizadas para lo que son las jornadas mundiales, las jornadas locales o las jornadas a nivel parroquiales o de distintas congregaciones para realizar distintas actividades en torno a las vocaciones, tanto sacerdotales, religiosas, como también las vocaciones al servicio general en toda la iglesia. Amén. Amén. Por lo tanto, podemos empezar esta reflexión exhortando a que nunca dejemos de orar por las vocaciones. Vamos a escuchar más adelante algunos textos que nos van a instruir, nos van a insistir y nos van a orientar en ese camino. Oren al dueño de la mies para que mande obreros a su mies. Y en la exhortación nunca podemos dejar de orar por las vocaciones, para que sigan surgiendo hombres y mujeres que quieran entregar y consagrar su vida al servicio de la iglesia, al servicio de sus hermanos, entregado totalmente al Señor. Amén. Eso es una necesidad y no nos toma tiempo. No hay que poner algo aparte, no. Dentro de la misma oración que usted hace todos los días, allí mismo pídale al Señor: Señor, te pido porque mande vocaciones a tu iglesia, que nunca nos falten esas vocaciones como tal. Y sobre todo, que nos ayude también a nosotros a estar conscientes del llamado que hoy el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Especialmente la primera lectura y el Evangelio van en ese camino, en esa vía. Escuchar el llamado de Dios que a todos Él nos hace a lo largo de todas nuestras vidas. Si se dan cuenta, en la primera lectura es una realidad y en el Evangelio es otra, pero es el mismo llamado. En la primera lectura tenemos al jovencito Samuel, que es una promesa. Samuel, recuerden que ya su madre lo había consagrado al Señor. Si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Y por eso el Señor tiene misericordia de esta mujer, sale embarazada después de haber sido estéril, y ella, conforme a la promesa que le había hecho al Señor, lleva a Samuel al templo. Típica imagen de lo que muchos de ustedes y muchos hermanos han vivido a lo largo de toda su vida, cuando a muchos de ustedes comenzaron a llevarle desde pequeños. Mira qué lindo tenemos aquí a estos niños que sus padres los traen a la Eucaristía, y así esos niños se van educando en torno a la iglesia y muchos de ellos en torno al altar, ¿verdad? Muchos de ellos son monaguillos y en torno a las actividades litúrgicas se van desarrollando. Esa es la realidad que muchos de ustedes y que muchos hemos vivido. Amén. Y es la realidad que está viviendo ahora mismo Samuel. Lo llevan al templo para que comience a aprender y a conocer las cosas de Dios. Porque ¿cómo va a conocer un niño las cosas de Dios si tú no lo llevas donde están las cosas de Dios? Él va a conocer las cosas donde tú lo lleves. Y si tú lo llevas entonces al mundo, las cosas del mundo son las que va a aprender. Entonces, muchas veces hay algunos padres que dicen: es que el muchacho no aprendió muchas cosas de Dios. ¿Cuántas veces? Claro, eso no es una vía directa, ¿verdad? Hay muchos que lo han llevado a la iglesia y lamentablemente el mundo, pero eso es otra cosa. Pero hay muchos que nunca lo llevaron a la iglesia y quieren que aprendan cosas de Dios. No, por lo menos si usted quiere que esa parte se sane, usted tiene que comenzar a llevar a sus hijos desde pequeños a la presencia de Dios, donde están las cosas de Dios. Amén. Porque ahí es donde va a ir aprendiendo. Y por eso Samuel ahora se encuentra en el templo y ya consagrado al Señor. Fíjense que el texto nos dice que ya desde pequeño Dios comienza a llamarnos. A estos niños ya Dios los está llamando. La voz de Dios ya está resonando, pero ellos lo conocen. ¿Saben quién es Dios? No,
ellos tal vez puedan escuchar el llamado del Señor, pero al igual que Samuel, no saben quién es ese que le está llamando. Y por eso Samuel se levanta y va donde el que está representándole. La figura terrenal, que él sabe que es la persona que le está guiando en su fe. Y va donde Elí. Aquí estoy, dime. Y Elí le dice, muchacho, vete a acostar, porque Elí lo que se imaginó, te está soñando, ¿verdad? Y seguro una bola de habló y vete a acostar, muchacho. Eso le ha pasado a muchos de ustedes con sus hijos, ¿verdad? Muchacho, acuérdate, que nada ha pasado. Amén. Y se vuelve a levantar Samuel y Elí le dice, muchacho, acuéstate. Y cuando Elí se da cuenta, después de tanta insistencia, claro, Elí es un hombre de Dios. Y por eso se da cuenta que hay algo que no va bien. En este muchacho hay una inquietud. Y por eso entonces cuando Elí se da cuenta, le dice entonces a Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, le vas a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Amén. Aquí tenemos dos personajes. El primer personaje, Elí. ¿Quién representa Elí? Elí representa a aquella persona que conoce de Dios y que tiene que ser capaz de ayudar al otro a descubrir a Dios. Amén. El que ya conoce de Dios y tiene que tener en lo que nosotros llamamos el discernimiento. Por ejemplo, yo fui en mi congregación en un momento promotor vocacional. ¿Y qué significa eso? Que a mí era que me llamaban cuando vi un muchacho que le decía al papá o le decía a cualquier persona, yo como que quiero ser padre. Pero eso es un discernimiento, porque eso no es que tú quieras. Puede ser que no. Pero cuando tiene la inquietud, hay que comenzar a trabajar eso en ese joven. Entonces inmediatamente se llama, cuando usted escucha a una persona que dice, yo quiero ser misionero, yo quiero ser monja, yo quiero ser sacerdote, hay mucha gente que me dice, olvídate de ese muchacho, tú no vas para eso. Yo he visto gente haciendo eso. Si usted es un cristiano, usted le está haciendo un daño. Sepa eso. Porque usted no sabe quién es el que le está hablando. Elí pudo haberlo hecho. Elí pudo haber dicho eso. Este muchacho va a decir, mira, acuérdate junto y no vuelva a levantarte. Pero Elí es un hombre de Dios y se dio cuenta que hay algo que este muchacho no anda bien. Y por eso entonces Elí se da cuenta, ay, espérate, posiblemente Dios lo está llamando. Y por eso Elí le indica el camino. Cuando escuche nuevamente esa voz, le vas a decir, habla, Señor, que tu siervo te va a escuchar. Porque hacía falta que él entendiera quién le estaba llamando. Amén. Cuando usted escucha a una persona que tiene esa inquietud de que algo hay en su interior, algo hay en su vida, si usted es una persona de iglesia, de fe, usted tiene que ser capaz de guiar a esa persona. Y a veces, en vez de guía, nos convertimos en piedra de tropiezo. Cuidado lo que vamos a hacer en el reino de Dios. Amén. Guías, cuidar la vocación del otro. Y por eso cuando escuchemos a esa persona, sea un jovencito, porque a veces queremos también minimizar la fe del otro. Como ya le dije, Dios le está llamando desde pequeño. Posiblemente a este niño, estos bebecitos le digan, mira, como que quiero, ya a esa edad, yo he tenido niños en la catequesis que ven a uno en el altar y él dice, yo quiero ser padre. Entonces tú escuchas ese bebecito y tú le vas a decir, muchacho, olvídate de eso, ¿qué tú sabes de esto? Y yo he visto catequistas y gente en la iglesia que le dicen que son al pobre niño. Pues si el niño está viendo al padre en el altar, o la niña está viendo a la monja, o está viendo al misionero, y le gustó eso, es que porque algo en su interior le movió, le motivó. Puede ser que nunca llegue a eso, pero por lo menos ya hay algo que en su interior se está moviendo. Y yo tengo entonces, en vez de matar eso, tengo que hacerlo crecer. Amén.
Así es que muchas veces matamos las ilusiones en los niños, en los jóvenes, en las personas, en vez de alimentar ese ser que va creciendo allí. Y por lo tanto, nuestro deber cuando un niño o un joven, un adolescente o una persona adulta, quien sea, se acerca a nosotros para mostrar una inquietud de algo que le estamos viendo, si yo soy una persona de fe, si soy una persona de Dios, entonces tengo que hacer lo que hizo él, orientarle. Cuando escuches eso, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué significa eso? Abrir el oído, enseñar a esa persona a escuchar a Dios. Porque si usted no escucha a Dios, usted no sabe entonces lo que Dios quiere de ti. Y si tú me preguntas, entonces, ¿cómo empieza esa escucha a Dios? El Evangelio lo complementa, porque no lo dice la primera lectura. Simplemente dice que Samuel le dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y dice el texto que Samuel comenzó a crecer en la presencia de Dios. Pero el Evangelio nos da cosas más específicas. Y ya tenemos a Andrés y a Juan, que son dos discípulos, a diferencia de otros apóstoles que no tuvieron la oportunidad que tuvieron Andrés y Juan de ser ya discípulos antes de unirse al grupo de Jesús. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de Mateo y de Pedro, que lo vemos también en el texto de hoy. Cuando Jesús los llama, los encuentra a Mateo en una mesa cobrando impuestos y a Pedro lo encuentra en el río pescando. Es decir, no estaban en un proceso de discipulado, los encuentra en la calle, en su vida. En el caso de Andrés y de Juan, ya ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Por lo tanto, ya tenían disciplina en el seguimiento a otra persona. Y por eso entonces vemos en el mismo papel de Lee, vemos a Juan el Bautista. Que Juan tuvo muchas tentaciones. Miren, usted se imagina tener a dos discípulos como lo tenía Juan y ahora tener que soltarlo. Hay un gran pecado que nosotros cometemos y es el secuestrar la vida de los demás. Secuestradores de vidas. Hay personas que en un momento determinado se convierten en los guías o en los tutores de personas, ¿verdad? De guiarle a nivel de un trabajo. Por ejemplo, hay mucha gente que comienza con un ayudante y están trabajando con esa persona y muchas veces no permitimos que el otro crezca. Siempre lo queremos tener ahí, por debajo, amarrado como tal. Y eso es un gran pecado. El secuestrar la vida del otro, no permitirle que siga creciendo, que siga adelante. Este es el caso de Juan. Ya él tiene a Andrés y a Juan con él, pero Juan el Bautista sabe que estos discípulos tienen que seguir creciendo, porque Juan sabe que hay cosas mayores que él. Juan pudo haberle dicho a estos discípulos, ustedes se quedan conmigo y punto. ¿Y qué ustedes creen que iba a hacer Andrés y Juan? Quedarse con Juan, porque para ellos Juan era la última opción, era su maestro. Pero Juan el Bautista sabe cuál era su misión. Reconocía para qué fue enviado al mundo, para ser el pregonero y prepararle el camino del Señor. Y por eso cuando Juan se da cuenta, un verdadero maestro sabe e identifica cuando su alumno, su discípulo, está listo para... Miren, no quiero ofenderme a mí mismo ni ofenderle a ustedes, pero a veces los animales saben eso más que nosotros. No es para que nos ofendamos, pero me incluyo. A veces los animales saben eso más que nosotros. Pregúntale a una gallina, después que se da cuenta que sus pollitos saben picar y que saben buscar la tierra. Cuando ella se da cuenta, ya le dice, se van. Y por más que el pollito vaya a entrar, este bien, okay, lo suelta, porque entiende de que ellos también tienen que aprender
a vivir su vida. Tienen que aprender todas las cosas de la vida. La gallina no siempre lo tiene ahí, ¿no? Ahora, mientras tienen que aprender, ponle la mano un pollito. A mí me ha tocado fajarme con gallina. Ella te va a matar, ella, tú vas a tener que matarla para tú ponerle un pollito de eso. Mientras esté en sus alas. Pero cuando ella se da cuenta de que ya ellos pueden hacer por sí solos, ella entonces los va a soltar. Y así, el común de los demás animales, los gatos, los perros, todo el mundo sabe en el momento determinado que tiene que soltar al otro. Eso también tenemos que aprenderlo nosotros. Aprender a soltar muchas veces a los hijos, ¿verdad? Tenerlo allí, porque las dos cosas son malas, ¿verdad? Hay gente que tiene a los hijos ahí no los suelta, y ellos no que los sueltan de una vez. Las dos cosas son malas. La cuestión aquí es hacer un equilibrio, ¿verdad? Y el saber que en el tiempo de protegerlos y de educarlos hay que guiarlos. Pero llega el momento en donde tú sabes que tienes que irlos soltando, que vayan caminando un poco solitos. Y Juan el Bautista se da cuenta de que estos discípulos ya están preparados, no son de él. Y por eso, para eso hay que tener lo que llamamos humildad. El que no es humilde no sabe soltar a un empleado o a un discípulo. Y yo he conocido jefes que cuando el empleado le dice, mire que tengo, hasta se chisma, que tú te vas. Hermano, si estás creciendo, si tienes otra oportunidad de empleo, alégrate. Porque es una persona que estuvo contigo y ahora va escalando. Pero a veces no queremos que el otro sea más que yo. ¿Verdad? A veces le podemos llamar a eso un poco de envidia y egoísmo, ¿verdad? Que a veces se mete en la vida de nosotros. Pero Juan no, Juan es un hombre humilde, es un hombre de Dios. Y Juan se da cuenta de que estos muchachos ya están listos para el paso siguiente. Para un paso grande, gigantesco, para algo que va a transformar por completo su vida. Y cuando Juan se da cuenta, dice, ahora es que tengo que soltar a estos pollitos. Inmediatamente le dice, miren, ahí está el Cordero de Dios. Imagínense estos discípulos que durante toda su vida se habían preparado para eso. Y ahora Juan le dice, ahora tienen que seguirlo a él. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron a Juan. Si Juan no le ordena eso, ellos no lo hubiesen dicho, pero Juan se lo ordenó. Y ellos, como es Juan, su maestro, el que está diciendo, ahora él es a que van a seguir. Ahora, ya dejando ese asunto atrás del egoísmo y de aprender a soltar a los discípulos, ser un buen guía, que es lo que tenemos que ser, nos adentramos entonces a la segunda parte del ser discípulo, llamo el ser maestro. Y vemos entonces a estos discípulos que ahora se encuentran en una encrucijada, porque ahora su maestro no lo quiere. Hay un corto, creo que no es una película como tal, pero hace mucho que yo lo vi, que refleja esta escena. Y lo que refleja es a Andrés y a Juan, que querían seguir detrás de Juan el Bautista. Porque imagínense ahora, Juan le dice para ir detrás de él, pero ellos no saben quién es Jesús. Ellos saben que Juan lo está mandando detrás de ese individuo, pero no lo conocen. Al que ellos sí conocen es a Juan el Bautista. Entonces cuando Juan se va, en la escena se ve como que ellos quieren irse detrás de Juan, y Juan como que le hace, es decir, ya conmigo no lo quiero conmigo, se van. Entonces ahora los discípulos están ahí, este no lo quiere y este no lo conoce. Dígame entonces, ¿qué hago? Entonces la única opción es, o te quedas allí porque este no te quiere ya, te dijo que te vayas con él, o te quedas ahí o te arriesgas a caminar detrás de un desconocido, que tu maestro sí lo conoce. Amén. Y por eso ellos entonces escuchan el consejo de Juan, y dice el texto que ellos comienzan a caminar detrás de Jesús.
Ya Jesús sabe lo que ellos saben, lo que ellos quieren. Pero aquí quiero que me pongan atención para que ustedes vean lo hermoso de esta escena y cómo nosotros a veces en nuestro seguimiento al Señor no somos capaces de ser sinceros con Dios. Y eso no es malo. El Señor siempre sabe el nivel de nuestra fe y Jesús siempre va a tratar de irnos guiando. Él siempre se va a adaptar al nivel que nosotros estamos. Él nunca nos va a exigir más de lo que somos. Claro, Él nos va a elevar y mientras uno va creciendo va a venir las exigencias, pero en el momento Dios no nos va a exigir más de lo que podemos dar. Amén. Y por eso entonces vemos a los discípulos, Jesús que sabe que ya lo están siguiendo, porque ¿quién mejor que Jesús para saber que hay dos discípulos siguiéndole? Y Jesús se detiene, astutamente como el gran maestro que es, y le pregunta, ¿qué buscan? Y aquí se da entonces un lenguaje que a veces nosotros, muchos de los que estamos aquí, yo me incluyo, hemos utilizado. Que a veces queremos preguntarle algo a una persona y cuando la otra persona nos interroga, no nos atrevemos a preguntar. Y lo que hacemos es que, ¿cómo es? Tal cosa. Y nos vamos por otro lado. Porque en el momento como que nos da miedo hacer la pregunta. Porque tal vez tenemos miedo a la respuesta. Amén. Y los discípulos les pasó eso. Ellos saben lo que buscaban, porque ¿qué fue lo que Juan les dijo? Que era el Cordero de Dios. Síganlo a él. Y cuando Jesús le pregunta qué buscan, era sencillamente decirle, pues mira, nosotros éramos discípulos de Juan. Juan nos dijo que tú eres el Cordero de Dios y nosotros queremos ser tu discípulo, aunque queremos seguirlo. Pero asumir ese compromiso tan de repente con un desconocido no es tan fácil. Y los discípulos, cuando Jesús les pregunta qué buscan, lo que hacen es que desvían y sacaron una carta debajo de la mano. Me imagino, a mí me gusta hacer muchas imaginaciones del Evangelio, y me imagino ellos cuando Jesús les preguntó qué buscan, ellos mirándose. ¿Dónde tú vives? Fue lo primero que le salió. ¿Dónde vives? Y Jesús mirándole con ojos de pasión, de ternura y misericordia, se da cuenta que los pobres muchachos no se atreven a preguntar lo que quieren saber. Y Jesús sencillamente le dice, pues mira, vengan y lo verán. Amén. Esta respuesta de Jesús tiene una doble respuesta, una doble implicación. Estás respondiendo a dos cosas al mismo tiempo. Primero, le estás respondiendo a lo que ellos preguntaron, y segundo, le estás preguntando a lo que ellos realmente querían saber y necesitaban saber. Amén. ¿Dónde vives? Vengan y lo van a descubrir. Pero también le está diciendo, vengan conmigo y lo que Juan le dijo y lo que ustedes están ahora preguntándose, también lo van a saber y lo van a descubrir en el camino en el seguimiento. Es decir, que el Señor nos llama y no nos pide inmediatamente que vamos a crecer, que vamos a ser superapóstoles. No, el camino de Dios es un proceso. Y en ese proceso Dios nos va a acompañar. Él va a ir caminando junto con nosotros. Lo importante es que tengamos la intención, que queramos caminar junto con Él, aunque con miedo. Tenemos miedo a veces de seguir al Señor, porque a veces no es fácil cuando tú dices, voy a entregarle mi vida a Dios, pero vienen todos esos miedos de ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi realidad, con lo que tengo? Yo recuerdo cuando yo empecé este camino para ser sacerdote, y yo era un joven adulto. Y cuando me decían que va para el seminario, y el padre me decía, ¿cuándo va a entrar y cuándo viene? Yo le decía, sí, yo trabajaba, yo tenía todo lo mío. Había que dejar la familia, había que dejar el trabajo, había que dejar el jangueo, había que dejar la novia, había que dejar todo. Entonces, no se crean que eso es tan fácil. Y entonces yo le decía, mire, sí, está bien, está el día. Y uno postergaba siempre la fecha. Le decía, pues mire, el año que viene, vamos a ver qué pasa. Porque hay un miedo a soltar las
cosas que tenemos para asumir un proyecto nuevo con un desconocido. Y hasta que uno no tiene por lo menos cierta seguridad, y hasta que ese impacto de Dios no llega al corazón, uno no es capaz de comenzar a soltar cosas. Por eso, esa expresión de la primera lectura, habla, Señor, que tu siervo escuche. Comenzar a escuchar la voz de Dios y comenzar a caminar junto con Él. Eso lo hacemos en la oración y en la lectura de la palabra y en la realidad que vivimos cada día, de la pobreza, de la miseria y las realidades de nuestros hermanos. Cuando tú comienzas a caminar con ese Dios, Dios te va mostrando cosas hermosas. Dios te va mostrando un mundo en donde Él quiere cambiar las cosas, un mundo en donde Él quiere transformar las cosas. Y esas cosas entonces te van hablando, esas cosas te van diciendo, yo puedo estar ahí, yo puedo hacer esto. Entonces ahí es donde tú haces el planta, ahí es donde tú aprendes a ir cambiando esto por aquello. Lo que yo hago aquí, también lo puedo hacer allí. Amén. Así que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, en primer lugar, a ser guías. Aprender a guiar la fe de los que están empezando, de aquellos que están apenas conociendo las cosas de Dios. Aprender a guiar al Señor y no matar, no quitar, no asesinar esa vocación que va surgiendo en muchos niños, adolescentes, jóvenes y hasta en personas adultas. Porque hay muchos adultos que ahora están empezando a conocer al Señor. Entonces, de repente una persona que estuvo toda su vida en la calle y de repente llega a la iglesia, y a veces los comentarios, que no lo hacemos por mal, pero tenemos que a veces comenzar a crecer, porque a veces, y lo digo por mí mismo, a veces hacemos comentarios que no todo el mundo lo va a coger bien. A veces hay personas que llegan a la iglesia y a veces uno la conoce y sabe que la persona o es un borrachón o es una persona de una reputación, y cuando llega dice, we don't pay attention. Inmediatamente comenzamos con unas expresiones de, hoy va a llover, hoy se cae el cielo en agua, y así sucesivamente hacemos unos comentarios, como vuelvo a decir, no lo hacemos porque somos malos, sino por querer ser jocosos. Pero a veces esa jocosidad no es la que va en el momento. Tal vez en otro momento sí, pero en ese momento lo que va es que tú te admires. Cuando tú ves un hermano, una persona que va despertando la inquietud de su fe, en ese momento no tienes que actuar como un jocoso, sino como un hijo de Dios. Amén. Alimentar esa vocación, alimentar esa inquietud de esa persona que va despertando poco a poco. Y fácilmente tú puedes decir, qué bueno que estás aquí, qué alegría poder tenerte junto con nosotros. Ven, siéntate aquí, hermano, y comenzar a guiar a esa persona. En ese mismo comentario, ahora me recuerdo, una persona en una parroquia, no voy a decir cuál, para que después lo investigue. Porque el diablito se mete. No dice el nombre, después estamos en la fe, pero después comienza a pero hay cosas que pasan. En una parroquia pasaron en dos ocasiones, una encargada de liturgia y en otra parroquia era una encargada de catequesis. Ambas en distintas parroquias tenían, puedo decir, más de 30 años siendo encargada de esa plaza. Eso es como si fuera un puesto de confianza del gobierno. Eso era ley, eso era párroco venían y párroco iban. Y lo hacían bien, no había problema. Pero el problema es que cuando tú tienes una persona que por 30 o 40 años es encargado de una misma cosa en la parroquia, significa de que esa persona es buena en una cosa y mala en otra. Sepan eso, es buena en una cosa y mala en otra. Es buena dirigiendo, pero es mala enseñando a otros. Eso pasa mucho en los trabajos también. Muy buena dirigiéndose a sí misma y dirigiendo a los demás, pero pésima educando a discípulos, porque si en 40 años usted no ha logrado sacar a un discípulo para que le eleve en sus funciones, entonces
Entonces, esto pasaba con estas dos personas. Llegaron unos párrocos que tenían nuevas ideas. No significa que lo estaban haciendo mal, sino que vamos a darle la oportunidad a otros de que crezcan. Y le dieron el puesto a personas distintas que estaban empezando. Si a usted le pasa eso y a usted le quitan de un puesto para dárselo a otro hermano, ¿cuál será la actitud que usted debería tener? De ayudar, enseñarle, transmitirle, porque ese conocimiento no es tuyo, es de la iglesia. Devolverle a la iglesia lo que la iglesia te enseñó a ti, para que esa persona también tenga los conocimientos que tú tienes. Pero miren, en estos dos casos, puedo decir que las personas se retiraron, veían, yo me acuerdo de esa muchacha de liturgia que no sabía nada de liturgia, pero tenía un deseo de servir, tenía un fuego en su corazón por entregarle todo a la parroquia, a la iglesia. Y la encargada de liturgia anterior se sentaba en la misa y la podía ver buscando el libro sin encontrarle y nunca se paró a decir. Eso es cosa de Dios. 40 años, 30 años, educando, sirviéndole al Señor para que al final todo eso usted lo agarre y lo eche en la basura. Así que tenemos que aprender a soltar lo que tenemos, a educar personas y sobre todo no tener miedo de servir al Señor. ¿Que hay miedo? Sí, siempre lo va a haber. Yo se lo digo personalmente en todos los servicios que he tenido en la iglesia como pastoral juvenil, en todo lo que me han encargado antes de ser sacerdote. Con un párroco me decía, tú vas a ser encargado de esto, tú vas a ser encargado de esto. Al principio uno como que decía, padre, mire. Y después que soy sacerdote también, cada vez que te llaman y te dicen, ahora tú vas a ser encargado de esto, y tú dices, yo. Y uno siempre, ese miedo inicial, ahí está. Pero tenemos que ser capaces de soltar y sobre todo de tenerle confianza a Dios. Ese miedo, soltarlo en el camino y asumir con responsabilidad lo que Dios hoy nos está diciendo. Que al igual que Juan el Bautista, al igual que él, seamos buenos guías. Y al igual que Andrés y Juan, podamos ser buenos discípulos, que aprendamos no de lejos, sino detrás del maestro. Con esto termino. No se aprende de lejos. Usted quiere ser un buen discípulo, usted quiere entregarle su vida a Dios, hay que meterse. Hay que caminar detrás de él. Caminar detrás de aquel que puede realmente enseñarnos lo que tenemos que aprender. Jesús, el Hijo de Dios. Venga y lo verán. Dios le bendiga.